Bueno, primero hay que definir, ¿no? La bibliografía nos menciona, pues, qué es una infección del sitio quirúrgico. Vamos a conocer como infección aquella que se relaciona con el procedimiento operatorio que ocurre en la institución quirúrgica o cerca de ella durante un periodo de vigilancia, es decir, 30 días postoperatorios. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de heridas según su profundidad. La bibliografía nos menciona la siguiente clasificación. Vamos a ver que tenemos de tipo superficial. En estas, bueno, podemos encontrar dos tipos. Tanto, bueno, en aquella superficial es donde se va a involucrar la piel y también se involucra al tejido adiposo y hasta la aponeurosis. Aunque, bueno, aquí no lo puse porque generalmente otro tipo de lesión pues es más como cuando nos raspamos o algo así, a lo que le conocemos como escoriación. Y pues esta igual es una lesión superficial, pero de momento nos interesa la superficial, que pues es la que podemos realizar en el quirófano. Tenemos también heridas de tipo profunda, y a esta le vamos a llamar el tipo profunda cuando invade planos más allá de la aponeurosis, el músculo, y también podemos lesionar vasos, nervios y tendones. Como siguiente capa o siguiente punto de la clasificación tenemos las heridas penetrantes. Aquí, bueno, esta herida va a lesionar planos superficiales, pero también va a llegar al interior de grandes cavidades. Es por eso que también se le da el nombre de órgano espacio u órgano cavitario. Aquí, pues, vamos a tener heridas penetrantes, generalmente abdomen o en el tórax y también en el cráneo. Hay ocasiones también en que hay dobles penetrantes, por ejemplo, en tórax y abdomen. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está un esquema para que se pueda comprender mejor los planos en los que podemos realizar este tipo de traumatismos, o por ejemplo también cuando pues sufra algún accidente el paciente, pues sabemos hasta qué plano se ha afectado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación bacteriológica ya de estas heridas. Y bueno, primero hay que conocer qué agentes son los que vamos a encontrar para que se den estas infecciones. Vamos a tener primero, pues obviamente agentes patógenos dentro de la cirugía, y se pueden dividir en gram positivos y gram negativos. Sabemos que esto tiene que ver con el tipo de tinción, ¿no? Y también podemos decir que hay anaerobios y aerobios. La detección de los microorganismos siempre la vamos a fundamentar de acuerdo al cuadro clínico que se va a producir en el paciente y a la evidencia en dado caso que mandemos a hacer un cultivo de microorganismos. Sin embargo, en varias ocasiones hacer un cultivo pues es muy tardado, y también actualmente lo que se usa más comúnmente para detectar el tipo de bacteria que tenemos son pruebas específicas, como por ejemplo el ELISA y el Western blot. Y pues esto nos va a ayudar, ¿no? Para saber qué tipo de, en dado caso, una infección, cómo tratarlo. Siguiente, por favor. Y bueno, también va a haber algunos factores desencadenantes que nos pueden ayudar a promover el que se dé una infección, como por ejemplo factores del paciente. Es decir, es más fácil que, por ejemplo, un paciente de edad avanzada con una presión, obesidad, procesos inflamatorios crónicos, pues tengan complicaciones ya dentro de un proceso quirúrgico. Además, pues también puede haber factores locales, como una preparación cutánea deficiente, la contaminación del instrumento, que no haya una profilaxis antibiótica adecuada, entre otros. Y factores microbianos, pues que ya, como sabemos, es común que en el hospital haya diversos tipos de bacterias y factores patógenos debido a que constantemente, pues, por lo mismo de que hay muchos enfermos dentro del hospital, pues abundan, ¿no? Este tipo de bacterias, y muchas pues son más fuertes que, por ejemplo, del medio exterior por el hecho de ser intrahospitalarios. Siguiente, por favor.
Y bueno, con base a ello nosotros vamos a definir entonces un diagnóstico y ya de acuerdo a al factor que esté desencadenando este patógeno, pues vamos a abordarlo. Sin embargo, pues también tenemos que clasificar ahora el tipo de heridas de acuerdo al grado de contaminación que tenga. Es por eso que pues, se clasifica principalmente en 4 grandes grupos. En heridas de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Y bueno, les estaré hablando de ellas a profundidad. Siguiente, por favor. Ok, entonces, tenemos primero heridas limpias, que son las conocidas de tipo 1. Esta es la herida en donde no hay contaminación exógena ni endógena y en la que se supone que no va a haber una infección. Un ejemplo de esto es la incisión que hace el cirujano en la sala de operaciones para efectuar una cirugía, por ejemplo, una herniorrafia electiva. Aquí pues vamos a tener que, dentro de esta clasificación tenemos las cirugías programadas o intervenciones quirúrgicas en las que no se expone la luz algún conducto orgánico, como del tracto digestivo, genital o urinario. Y pues bueno, aquí en este caso el grado de contaminación debe ser, bueno, se menciona que es menor del 3% en todos los casos. Siguiente, por favor. El siguiente tipo son las heridas de tipo 2 o herida limpia contaminada. Este tipo de herida es en la que el cirujano sospecha que pudo haber sufrido alguna contaminación bacteriana. Esto debido a que podría ser que algunas reglas de asepsia y antisepsia se hayan pasado por alto y pues ya está incrementando este grado de contaminación. Bueno, también puede ocurrir cuando un tiempo quirúrgico pues no se llevó a cabo como debe haber sido. Esto se da, por ejemplo, generalmente cuando hay microflora endógena que aumenta su población y nos va a incrementar hasta en un 10% el grado de contaminación, pero generalmente aquí es menos del 10%, pero mayor al 3%. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablemos de las heridas tipo 3 o también conocida como herida contaminada. En aquellas heridas, o bueno, estas se van a clasificar como aquellas en donde se produjo una contaminación que ya es evidente, pero no están inflamadas ni tienen material purulento. Algunos ejemplos son heridas que dan como resultado de un traumatismo producido, por ejemplo, en la vía pública o en intervenciones quirúrgicas en que ocurrió un derrame del contenido del tubo digestivo en la cavidad peritoneal, por ejemplo, pero por ser recientes no tienen signos de infección activa aún. En este tipo de heridas se dan más comúnmente ya dentro de quirófano, por ejemplo, una apendicectomía por apendicitis aguda flemonosa, una herida traumática con evolución mayor a 6 horas, colecistectomía y salpingoferectomía, que son, bueno, lo más frecuente que se ve que hay ese tipo de contaminación. Y aquí, en este caso, puede haber una tasa de infección de hasta el 20%. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos las heridas sépticas o sucias, que son las tipo 4. Esta herida, bueno, es la herida con franca infección, que ya es de tipo evolutivo, es decir, ya esta infección tiene mayor a 6 horas. Y, bueno, otras bibliografías también mencionan que ya es después de 12 horas que sucedió el traumatismo. Ya está la presencia de una fuente séptica muy bien identificada y puede haber, por ejemplo, perforación de una úlcera péptica o, por ejemplo, ya hay perforación o que se revienta el apéndice. Y ya también aquí podemos ver una herida purulenta y también un absceso que se drena o algún segmento, por ejemplo, de intestino o alguna parte de la piel que ya está
pues en descomposición incluso. Y bueno, en este tipo de herida debe estar al menos un 40% de tasa de infección para clasificarla en este tipo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo va a responder entonces nuestro cuerpo a este tipo de, pues, de infecciones? Tenemos pues varios mecanismos de forma natural, en el cual pues aquí entra principalmente, sabemos, bueno, recordando un poquito nuestras clases de inmunología, tenemos a nuestra inmunidad innata, la cual se va a componer de 3 aspectos fundamentales: barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Dentro de las barreras físicas tenemos a la piel, la mucosa y capas epiteliales granulares. Mientras que dentro del aspecto de barreras químicas nos va a ayudar el pH, proteínas y péptidos antimicrobianos. Asimismo, las barreras biológicas va a estar compuesta por la microbiota autóctona. Siguiente, por favor. Y bueno, sabemos que nuestra primera barrera para cualquier agente patógeno es la piel. Esta como pues también va a tener distintos mecanismos que nos van a ayudar a regular la entrada de patógenos. Por ejemplo, el desprendimiento constante de las capas más superficiales pues nos ayudan también a que éstas se encuentren en buen estado y pues a prevenir ese tipo de invasión de algún agente. También las secreciones sebáceas contienen lípidos, lo cual inhiben a la mayoría de los patógenos. Y también tenemos organismos que residen en la piel y que nos van a ayudar pues a evitar este tipo de infecciones. Además, aquí también entra un poquito lo que les comentaba hace rato del pH. Nuestra piel es ligeramente más ácida, lo cual también nos ayuda a regular este aspecto. La piel, bueno, la bibliografía menciona que tiene alrededor de un 7 de pH, entonces pues es ligeramente ácida. Siguiente, por favor. Y lo que les comentaba, ¿no? El cuerpo humano cuenta con una microbiota de forma natural, que va a ser pues también uno de los mecanismos que nos van a ayudar a prevenir este tipo de infecciones. La flora microbiana, que es flora microbiana residente, que es la que encontramos en nuestro cuerpo de forma natural, generalmente está compuesta por muchos gérmenes, pero estos gérmenes están en simbiosis porque activan y también promueven los mecanismos de defensa, al mismo tiempo que se benefician. Como por ejemplo se pueden mencionar los gérmenes gram positivos y gram negativos que tienen su hábitat natural en la luz del tubo digestivo de los humanos. Además también tenemos pues, flora en el árbol bronquial, por ejemplo, que sirve para el atrapamiento de partículas por las fibrisas y los cornetes. En el tubo digestivo, lo que les mencionaba. Y también en el tracto genitourinario, en el cual también vamos a encontrar otro tipo de agentes de los cuales les hablaré más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué ocurre cuando nosotros tenemos alguna lesión? Generalmente lo que primero ocurre pues es la inflamación, ¿no? Vemos la ruborización, la tumefacción y todo este proceso. Pero ¿qué es lo que realmente implica, no? Bueno, la inflamación ocurre cuando pues, el tejido, vaya a la redundancia, se inflama y aquí se van a activar los mecanismos de comunicación celular y como resultado la activación también de moléculas que van enlazadas a la membrana y de contacto directo con la superficie celular. Las células responden secretando sustancias químicas que reciben el nombre de mediadores de la inflamación, los cuales pues también son capaces de reconocer sustancias nocivas o extrañas. Esta respuesta celular desencadena las cascadas de cambios que se caracterizan en la inflamación. Bueno, estos van a aumentar y también con ello va a aumentar el flujo sanguíneo, lo que permite que la permeabilidad de la pared vascular aumente y así se dé la llegada de las células al área de la lesión y ocurra toda esta respuesta inmunitaria.
Los componentes de este proceso de inflamación pueden ser celulares y humorales. Los humorales son moléculas que van a circular en la sangre y que producen efectos tanto locales y sistémicos, que a su vez van a generar una respuesta celular humoral autorregulada. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, vamos a tener distintos componentes. Entre ellos tenemos los megacariocitos, los mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, los macrófagos, que pues estos van a estar especializados cada uno en una función para impedir la proliferación de agentes patógenos o también la reparación del tejido dañado. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que dentro de la inflamación bueno, también tenemos a las inmunoglobulinas. ¿Le puedes dar dos anteriores, por favor? Bueno, creo que me faltó poner una imagen de las inmunoglobulinas. Bueno, sabemos que las inmunoglobulinas son los anticuerpos de la respuesta inmunitaria y estos van a estar formados por proteínas que son capaces de unirse de manera específica a un antígeno. En los humanos, como sabemos, pues existen 5 clases diferentes que son conocidas como la IgG, la IgM, la IgA y la IgD. Y la IgE. Bueno, ¿le das a la siguiente, por favor? Es que creo que se había puesto una imagen, pero no estoy segura. A ver, dale otra. Una anterior. Ay, era la siguiente. Siguiente. No, creo que no. Bueno, sí, ahí están los anticuerpos. No es esquematizado como me gustaría, pero bueno, aquí sabemos que en la parte superior derecha, en la esquinita, pues ahí representamos los anticuerpos, que son parte de la inmunidad adaptativa. Como sabemos, los anticuerpos son producidos por los linfocitos B, que pues va a ser muy importante precisamente para la producción de los mismos. Como les mencionaba, pues tenemos 5 diferentes clases, la IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, y su estructura molecular se conoce con gran detalle, así como su síntesis, que es por los linfocitos B. Bueno, estas son una herramienta muy importante para la actividad inmunológica. Estos van a actuar en la inmunidad humoral específica y van a formar el complejo antígeno-anticuerpo, así como se ve esquematizado en el dibujo. Y al unirse por afinidad al antígeno, de esta manera va a dar paso a que se inicie una serie de reacciones enzimáticas del proceso inmunitario. Y bueno, la función mediadora de los anticuerpos como mediadores es la de neutralizar y eliminar el antígeno que indujo a su formación. ¿Le puedes dar una anterior, por favor? Otro mecanismo que tenemos muy conocido es, bueno, este es un sistema que es eficaz y se conoce como sistema de complemento, ya que pues van a estar implicadas varias proteínas. Las proteínas de este sistema se van a encontrar en el plasma en forma inactiva y cuando se activan actúan como enzimas que van a degradar a otras proteínas formando una cascada de anafilotoxinas, que se van a identificar principalmente como C3A, C4A y C5A, las cuales van a estimular la liberación de la histamina que producen los mastocitos. Y bueno, la proteína, la C5 es la que puede dirigirse por quimiotaxis y también nos va a activar otras proteínas como la lipoxigenasa que va a producir a los leucotrienos. Siguiente, por favor. Y bueno, como sabemos también pues va a estar este proceso de fagocitosis, ¿no? En el cual ya una vez identificado el patógeno,
pues también vamos a tener un proceso en el cual pues se van a degradar este patógeno, ¿no? Lo primero es que el sistema inmune pues lo identifique y así se va a dar la quimiotaxis, en la cual pues van a llegar al sitio de infección los distintos, ay, se me fue la onda. Los distintos tipos celulares, ¿no? Las distintas células. Entonces aquí se van a activar los factores del complemento para encapsular a nuestro patógeno. Después de la quimiotaxis, entonces vamos a tener la adherencia, después la ingestión propiamente y después ya la digestión, en donde va a estar formado nuestro fagolisosoma. Siguiente, por favor. Y ya continuando con el diagnóstico, este básicamente suele ser clínico mediante la historia pues clínica detallada, en donde gracias a esta podríamos obtener información acerca de los antecedentes del paciente y así ubicar quiénes tendrían mayor riesgo de una infección de su herida. La mayoría de las veces se puede identificar la infección mediante las manifestaciones clínicas, sobre todo cuando la infección se localiza en los tejidos superficiales, como lo sería la piel y el tejido adiposo subcutáneo. Sin embargo, pues en algunas ocasiones cuando el foco de infección se encuentra en un órgano o en una región anatómica más profunda, suele ser muy difícil el diagnóstico y entonces echamos mano de otros tipos de pruebas, como sobre todo las pruebas de imagen. Sin embargo, muchas veces tampoco suelen ser suficientes y pues se requieren de otro tipo de herramientas más especializadas, como lo sería la biopsia a cielo abierto. Siguiente. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de una infección de su herida quirúrgica, y estos son los pacientes diabéticos, los fumadores, los ancianos y quienes tienen antecedentes de vasculopatía periférica, los inmunodeprimidos, obviamente, y las personas a quienes se le realizó cirugías difíciles o largas o contaminadas también corren un mayor riesgo. Algo que también debemos tener en cuenta es que generalmente los síntomas de infección de la herida quirúrgica suelen aparecer dentro de los primeros 3 a 7 días después de la intervención, aunque por definición se dice que pueden aparecer durante los primeros 30 días, y en aquellas cirugías en las que se realizó un implante pueden aparecer hasta durante el primer año, pero por lo general son dentro de los primeros 3 a 7 días. Entonces, con estos datos ya podemos nosotros estar más alerta de estos pacientes con mayor riesgo e incluso advertirlos a ellos para que puedan tener capacidad de identificar cuándo su herida podría infectarse. La mayoría también de los pacientes con una infección de herida quirúrgica comienza la aparición gradual de dolor y de secreción y pueden sentirse mal en general, pero las manifestaciones, las características clínicas de una herida quirúrgica infectada son similares a los síntomas de inflamación, o los 5 signos, ¿no?, de Celso, que son tumor, rubor, dolor, calor e incapacidad funcional. Sin embargo, también contamos con otras manifestaciones que nos ayudarían a identificar la inflamación de la infección. Estos pueden ser la dehiscencia de la herida. Esto significa que las capas de la herida se separan, literalmente la herida se abre, como lo vemos en la imagen de la izquierda, por la misma infección, y también puede haber problemas de la cicatrización cuando ocurre pues en un tiempo más prolongado y no se concreta esta cicatrización. De igual manera puede haber secreción de la herida, sobre todo purulenta, y esta es otra manifestación pues importante. Cuando hay presencia de ampollas en la herida o que se llevó a cabo un cierre hermético, es decir, que la sutura no deja pasar líquidos, o cuando haya presencia de tejido de color grisáceo o negro, pues ya nos está dando datos de un proceso isquémico o incluso de necrosis. Ahora, cuando haya una secreción de tipo serosa o sanguínea, esta no indica una infección, sino que es más bien
resultado del proceso normal de infección. Y en cuanto a la fiebre, pues muchos pacientes la tendrán cuando tengan una infección de su herida, pero por lo general no ocurre inmediatamente después de la intervención quirúrgica. De hecho, la mayoría de ellas, las fiebres que se presentan durante las primeras 48 horas no suelen estar asociadas a la infección de la herida, sino a otras causas. Pero la probabilidad de que se deba a la infección de la herida o cuando la fiebre ocurre después de 48, incluso hasta el cuarto día, aquí ya sí es más probable que la fiebre se deba a la infección de la herida quirúrgica. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos principales tipos de infecciones superficiales. El absceso, que es uno de los más frecuentes. Este pues es un cúmulo de pus localizado donde la agente causa más frecuente es Staphylococcus aureus y pues es productor de pus de color blanco y cremoso. El tratamiento aquí es quirúrgico mediante el drenado de esa pus, así como también canalizarlo para evitar que haya una nueva acumulación. Además de realizar curaciones posteriores de acuerdo a la gravedad o a la magnitud de la infección, pudiéndose hacer de 3 hasta 4 duraciones en 24 horas. En este caso, los antibióticos son poco útiles en este tipo de problemas y pues solamente podrían utilizarse en casos donde haya vecindad con algunas otras estructuras importantes como lo sería el ojo o la cavidad craneal. Tenemos otra variante de absceso que es el absceso de Welch, cuya etiología pues es el clostridio y se caracteriza porque produce pus de mal olor, de color café e incluso puede causar crepitación sin inflamación muscular o miositis. Cursa con afectación sistémica como fiebre y taquicardia mediante drenaje y administración de penicilina. También tenemos a la celulitis, la cual es una infección de la piel y del tejido adiposo subcutáneo. Esta puede estar producida por gram positivos, que es lo más frecuente, aunque también por gram negativos. Su tratamiento pues es médico mediante analgésicos, antiinflamatorios o antibióticos. También la celulitis crepitante inespecífica, que es más frecuente en los pacientes diabéticos, es producida por E. coli, Pseudomonas aeruginosa y bacteroides. Se caracteriza porque hay una crepitación lejos del foco de infección y el tratamiento es mediante desbridamiento y antibióticos de acuerdo al gram, si son positivos o si son negativos. Y la fascitis necrotizante, que esta es una complicación sobre todo en el tipo de intervenciones que se hacen a nivel abdominal. Se caracteriza porque su etiología es polimicrobiana y hay sepsis con áreas de necrosis de la piel y del tejido adiposo subcutáneo e incluso afectando a la fase aponeurótica. Puede haber presencia de líquido serosanguinolento y ataque al estado general. Esta es una urgencia, se trata mediante una fasciotomía y con la aplicación de triple esquemas de antibióticos en donde se incluyan antibióticos para gram positivos, gram negativos y para anaerobios. La siguiente. Además de lo anterior y con base en la gravedad de la infección, se pueden realizar otro tipo de estudios como la biometría hemática, la cual nos va a estar arrojando como una leucocitosis con neutrofilia. También podemos hacer estudios del exudado con tensión gram, cultivo y antibiograma, y los hemocultivos para descartar o diagnosticar la sepsis, aunque también para la sepsis podemos utilizar QuickSOFA, que es una herramienta que nos ayuda a saber cuando el paciente pueda tener una falla orgánica. Se basa en estos 3 criterios: una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, si hay alteración del nivel de conciencia y una tensión arterial menor o igual a 100 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, perdón. Y también tenemos las pruebas de imagen como la radiografía, la ecografía y la tomografía, que nos ayudan sobre todo a identificar infecciones profundas como lo serían los abscesos profundos. Entonces, todas estas herramientas nos brindan apoyo pues para determinar y localizar el foco infeccioso, pero deben indicarse en circunstancias muy específicas, puesto que
debemos cuidar tanto el recurso económico del paciente como del hospital, porque pues algunos estudios suelen ser pues algo caros, ¿no? Siguiente. Tenemos esta herramienta también conocida como la Sepsis Score. Esta nos ayuda a valorar la gravedad de la infección, clasificándola en 5 categorías, desde una cicatrización normal hasta una infección grave. Yo creo que terminamos la sesión y nos volvemos a conectar, ¿no? Ya se termina en menos de un minuto.